Recuerdo perfectamente aquella mañana en la que entré a la habitación y vi a mi paciente abrir los ojos después de varios días en coma. Todo parecía seguir un guión médico más o menos esperado. Los monitores estables, la respiración acompasada, la mirada un poco perdida pero consciente. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después cambió por completo mi forma de entender la mente humana. El paciente me miró directamente, abrió la boca y comenzó a hablar. Pero lo sorprendente no fue solo el hecho de que recuperara el habla, sino que lo hizo en un idioma completamente distinto al suyo, uno que, hasta donde sabíamos, jamás había aprendido. En ese instante sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo había visto muchos despertares, algunos con confusión, otros con afasia o delirios pasajeros, pero esto era distinto. Era fluido, coherente, con un acento marcado que no podía ser producto del azar. Y ahí me encontré yo, intentando comprender algo que, hasta hoy, sigo sin poder explicar del todo. ¿Cómo es posible que alguien despierte dominando un idioma desconocido? ¿Qué mecanismo del cerebro puede desencadenar un fenómeno tan desconcertante? En este video quiero contarte, desde mi experiencia personal, cómo se desarrolló aquel caso. No voy a exagerar ni a inventar lo que no pasó. Lo que sí voy a hacer es llevarte paso a paso por ese momento que me obligó a replantearme lo que creía saber sobre el lenguaje, la memoria y los límites de nuestra mente. Te mostraré cómo reaccionamos el equipo médico, qué hipótesis surgieron y qué emociones atravesaron al paciente y a su familia mientras tratábamos de descifrar lo que estaba ocurriendo. No fue un episodio sencillo ni tampoco un misterio resuelto. De hecho, gran parte de lo que viví ese día sigue siendo para mí un enigma abierto. Pero quizá ahí radica lo fascinante de este caso, en recordarnos que por mucho que avancemos en la ciencia, aún existen experiencias que parecen escaparse de nuestras categorías y nos obligan a mirar más allá. Y antes de entrar de lleno en la historia, te hago una invitación muy breve. Si es la primera vez que llegas a este canal y te interesan historias reales que desafían lo que creemos posible, considera suscribirte. Estoy seguro de que este relato te va a dar mucho en qué pensar. El turno había empezado antes del amanecer, con ese silencio raro de hospital que no es silencio, sino una mezcla de zumbidos de monitores, pasos amortiguados y el olor persistente a antiséptico. Yo llevaba ya varias guardias seguidas y, aunque el cansancio se nota en los hombros antes que en los párpados, esa mañana tenía una claridad extraña. Sabía que en la habitación 3 me esperaba un momento clave: la reducción definitiva de la sedación y la evaluación neurológica completa de un paciente que llevaba varios días en un coma controlado. No daré nombres reales ni detalles identificables. Solo diré que era un adulto de mediana edad, sin antecedentes neurológicos de peso, con una vida más bien rutinaria y estable, según me relató su familia. La secuencia clínica previa había seguido, en términos generales, el guión habitual después de un evento agudo: estabilización hemodinámica, soporte respiratorio, estudios de imagen que, para sorpresa de todos, no mostraban lesiones extensas ni hallazgos que justificaran por sí solos la profundidad del compromiso de conciencia inicial. En las últimas 24 horas, los parámetros eran alentadores: buena saturación, presión arterial dentro de rango con soporte mínimo, gases aceptables, diuresis adecuada. La escala de sedación respondía tal como planeamos, y yo esperaba, si todo iba bien, un despertar gradual, con ese paquete de confusiones previsibles que solemos ver: desorientación, tal vez algo de agitación, alguna dificultad en el lenguaje por fatiga o por la propia trayectoria del cerebro recuperándose. El equipo de la mañana estaba afilado. Lucía, la enfermera jefa del turno, es de esas profesionales que te leen la cara antes que el monitor. Tomás, el residente, traía mi misma carpeta mental de hipótesis y planes B. Y ya teníamos coordinada a Emilia, la fonoaudióloga, para una valoración temprana si el estado del paciente lo permitía. Afuera,
En la sala de espera, su pareja, llamémosla Ana, había pasado la noche entera, con ese silencio que solo rompen los vasos de poliestireno y las oraciones susurradas. Con Ana habíamos hablado mucho los días previos, tratando de equilibrar honestidad y esperanza. Le expliqué que, al despertar, su ser querido podía estar confundido, quizá irritado, posiblemente con el habla enlentecida. Ella asentía con la mirada fija en mis palabras, como si buscara acomodarlas en un cajón donde el miedo no pudiera alcanzarlas. Desde la tarde anterior yo había notado pequeños destellos que ahora, con el diario del lunes, me parecen preámbulos. No eran señales dramáticas, más bien pequeños cambios de tono en los reflejos, reacciones a ciertos estímulos auditivos, una canción que sonó por error en el pasillo, un timbre más grave de lo normal y alguna que otra emisión vocal débil, casi como un murmullo sin forma. Los registré, por supuesto. Uno aprende a no despreciar lo sutil, pero en ese momento cabían dentro de lo esperable. El cerebro suele tantear el terreno antes de reclamarlo como propio. Al repasar la historia clínica, subrayé los puntos que, a mis ojos, serían clave al momento de evaluar el lenguaje. No había constancia de bilingüismo funcional ni formación formal en otras lenguas. Los viajes al exterior eran más bien escasos y de corta duración. Sí aparecían, como en casi cualquier vida urbana, exposiciones pasivas a otros idiomas, música, películas, canales de televisión, carteles en la ciudad. Nada que de entrada te prepare para algo extraordinario, pero tampoco nada que permita descartar por completo la influencia de lo que uno escucha sin proponérselo. En el pizarrón del puesto de enfermería dibujé el pequeño diagrama que usamos para ordenar decisiones. Primero, lo vital. Luego, lo conductual. Después, las funciones ejecutivas. Por último, el lenguaje, escalando de lo simple a lo complejo. No es un ritual mágico, es un recordatorio para no saltarnos peldaños. Tomás me siguió el paso con preguntas breves. ¿Evaluamos delirium con el protocolo estándar? ¿Traemos objetos familiares para pruebas de denominación si responde? ¿Aviso a imagen para cualquier eventualidad? Asentí. No queríamos improvisar cuando el cerebro decidiera presentarse. Volví a la habitación y me detuve un momento antes de entrar. Observé a través del vidrio. La luz filtrada de la mañana hacía ver la piel en tonos más cálidos. El monitor dibujaba una serenidad engañosa, porque la serenidad, en medicina, no siempre significa normalidad. Solo silencio. Ajusté mentalmente la escena. Menos gente dentro, pocos ruidos, instrucciones claras y un plan compartido para evitar que cada gesto del paciente se perdiera en nuestra propia ansiedad de interpretarlo. Abrimos. Lucía hizo su ballet milimétrico de líneas y vías. Tomás me pasó el checklist con esa mezcla de respeto y urgencia de quien sabe que el detalle es rey. Reducimos lo que faltaba de sedación según el plan, sin apuros, con la paciencia que requieren los retornos. Esperamos. En esos minutos, toda la habitación se encoge. El tiempo parece tensarse y uno escucha hasta el propio pulso en el oído. Ana no estaba dentro. No queríamos abrumarlo, pero yo sabía que ella, del otro lado, contaba el mismo tiempo con un método más antiguo, la esperanza. Mis expectativas eran, a pesar de todo, prudentes. Pensaba en una posible afasia transitoria, en respuestas motoras que nos obligaran a reinterpretar pruebas en esa especie de niebla que algunos pacientes describen cuando vuelven a encender en el mundo. También me preparé para lo emocional. Hay despertares que traen lágrimas, culpas o rabia sin destinatario. En cualquiera de esos escenarios mi rol era el mismo: escuchar, orientar, sostener el mapa. Mientras esperaba, repasé mentalmente 3 posibilidades respecto del lenguaje. La primera, un habla torpe, con parafasias, esas sustituciones extrañas, propio del síndrome de un cerebro cansado. La segunda, mutismo momentáneo, más por shock del sistema que por lesión estructural. La tercera,
Un habla claro pero desorganizado en contenido, fenómeno más asociado a la desorientación. En ningún recoveco de mi pensamiento apareció entonces la opción que terminaría marcando el caso como uno de los más desconcertantes de mi vida. Antes de que abriera los ojos, hubo un gesto mínimo. Los labios se movieron como quien prueba una sílaba entre dientes, una secuencia breve, rítmica, que me sonó ajena a nuestro idioma. No fue suficiente para tomarlo como pista, pero me dejó alerta. Le hablé por su nombre, o, mejor dicho, por el nombre que usaré aquí para proteger su identidad, y di la instrucción suave de siempre. Si puedes escucharme, intenta abrir los ojos. Lo hizo poco a poco, con ese parpadeo que parece negociar con la luz. La mirada vagó, encontró la mía, y en ese cruce de segundos supe que venía el momento en que el guión ordinario o el extraordinario se deciden. Yo seguía anclado al protocolo, orientar en persona, lugar y tiempo, proponer instrucciones simples, valorar la comprensión. Sentí el impulso de invitar a Emilia a acercarse, pero preferí cumplir las primeras casillas antes de amplificar estímulos. El aire de la habitación era una cuerda tirante. Cada miembro del equipo sostenía su extremo sin soltarlo. No hay heroísmo en esa escena, solo una disciplina compartida que nos permite, a veces, ver lo que de otro modo pasaría desapercibido. En ese punto, y todavía sin adelantarme al relato de lo que dirá y cómo lo dirá, quiero subrayar algo que para mí es crucial del contexto. No había nada en la biografía conocida del paciente que justificara, desde el sentido común, lo que estaba a minutos de ocurrir. Las condiciones eran las de un despertar vigilado, con medidas para minimizar el delirio, con controles cruzados para evitar sesgos, y con un equipo preparado para distinguir entre ruido y señal. Si, pese a todo, una escena termina perforando la estadística, no es porque queramos creer en lo inaudito, sino porque lo inaudito a veces decide presentarse con una claridad que obliga a reconocerlo. Tomé aire, acerqué una silla para quedar a su altura y apoyé el cuaderno sobre la baranda. Lucía controló una alarma que amagó con romper el equilibrio. Tomás, en silencio, preparó un par de tarjetas con figuras simples por si las necesitábamos. Afuera, intuía el peso de los pasos de Ana. Dentro, el hospital seguía su coreografía mientras la habitación 3, por un instante, se convertía en un escenario pequeño donde cada palabra tendría el poder de abrir puertas que, hasta entonces, yo ni siquiera sabía que existían. El primer parpadeo consciente siempre es un umbral. En cuestión de segundos, uno sabe si el paciente regresará con pasos firmes o si lo hará tropezando con sombras. Aquel día, mientras lo observaba entreabrir los ojos, me preparé para cualquier desenlace, pero no para el que me esperaba. Lo llamé suavemente por el nombre que usaré aquí. Luis, ¿puedes escucharme? La pupila reaccionó. La mirada buscó un punto en el techo y después me reconoció. O eso creí. Cuando intenté orientarlo con la primera instrucción básica, «Aprieta mi mano si me entiendes», respondió con un apretón débil pero claro. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado. La siguiente prueba era verbal. Me acerqué y le pedí que dijera su nombre. Lo que salió de su boca no fue Luis. Fueron 2 palabras breves, fonéticamente precisas, pero en un idioma que yo no domino más allá de frases sueltas. Reconocí enseguida que no era castellano. La cadencia, el acento, la estructura de la frase, todo pertenecía a otra lengua. Mi sorpresa fue tal que por un instante pensé que mi cerebro, agotado por la guardia, había jugado conmigo. Repetí la pregunta. El paciente, sin titubear, dijo algo parecido a una presentación formal. El timbre de voz era el mismo que había escuchado en sus balbuceos inconexos horas antes, pero ahora había coherencia, sintaxis, un ritmo de comunicación que no podía confundirse con un delirio. Me quedé inmóvil unos segundos, midiendo mis opciones. No podía fingir que entendía, pero tampoco podía dejar pasar lo que acababa de ocurrir. Lucía, que estaba ajustando la bomba de infusión, giró la cabeza sorprendida.
¿Escuchaste?, le pregunté. Ella asintió con los ojos muy abiertos. Tomás, el residente, se apresuró a anotar fonéticamente lo que alcanzaba a percibir. Emilia, la fonoaudióloga, entró en ese momento y escuchó el final de la segunda frase. Su reacción fue aún más contundente. «Eso es alemán. O sueco. No estoy segura, pero definitivamente no es español». Respiré hondo. Lo primero era descartar que se tratara de un fenómeno confusional pasajero. Repetí instrucciones simples. Levanta el brazo derecho, mira mi dedo, saca la lengua. Todas las cumplió con precisión. La comprensión estaba intacta, lo que hacía aún más extraño que la producción verbal se diera en un idioma alternativo. Tomás sugirió escribir en un papel. Le entregué un bolígrafo y, con pulso tembloroso pero seguro, escribió una palabra que también parecía extranjera. Emilia lo observó de cerca. «Esto tiene estructura de palabra real, no inventada. Tal vez lo aprendió de niño». Ana, su pareja, entró justo después. Yo había dudado en permitirlo tan pronto, pero quise verificar la reacción emocional. Ella se acercó, tomó su mano y le habló en español. «Amor, estoy aquí». Él la miró con ternura y respondió en el mismo idioma extraño. Ella retrocedió, perpleja, y me buscó con los ojos como pidiéndome una traducción imposible. Le pedí calma y le expliqué lo que sabíamos hasta ese instante, que había despertado, que estaba orientado en las órdenes motoras, pero que el lenguaje se presentaba de manera inesperada. Evité la palabra extraño, porque no quería aumentar la ansiedad. Ana, sin embargo, se cubrió el rostro con ambas manos. «Él no sabe eso. Nunca estudió otro idioma», murmuró. A nivel clínico, mi mente corría por varios caminos. Podía tratarse de un síndrome de acento extranjero, un fenómeno raro pero documentado, donde la persona habla en su lengua materna con una entonación que recuerda a otra. Pero no, aquí había vocabulario ajeno, frases completas. Otra posibilidad, un bilingüismo latente, aprendido en la infancia y olvidado, que emergía por una reorganización neural. Sin embargo, los antecedentes no apoyaban esa teoría. Decidí ampliar la evaluación. Pedí a Emilia que intentara una prueba de denominación con objetos cotidianos. Le mostró un bolígrafo, una taza, un teléfono. En cada caso, él los nombró con palabras que sonaban consistentes en su idioma nuevo. Incluso conjugó un verbo, señalando la acción de beber con una construcción gramatical correcta. El equipo se miraba incrédulo. El siguiente paso fue comprobar la memoria autobiográfica. Le pregunté por su fecha de nacimiento. La dijo, pero no en español. Emilia lo tradujo con dudas. Parecía una fecha coherente, aunque el día estaba alterado por una confusión de números. Intenté otra vez. ¿Dónde naciste? La respuesta fue una frase larga, con un topónimo que no reconocimos. Ana negó con la cabeza. No, no es su ciudad. A esas alturas, la habitación se había transformado en un escenario de misterio. Yo debía equilibrar la fascinación con la responsabilidad clínica. Lo anoté todo en detalle, cuidando cada palabra, porque sabía que cualquier conclusión apresurada podría convertir el caso en un espectáculo, cuando lo que necesitábamos era rigor. En paralelo, el aspecto emocional crecía. Ana me tomó del brazo. ¿Se va a quedar así? ¿Nunca más me vas a hablar en español? Su voz temblaba y comprendí la magnitud del golpe para ella. Yo no podía prometer nada. Le expliqué que el cerebro, tras un trauma o un episodio neurológico, a veces sorprende con reorganizaciones temporales, que debíamos observar, registrar y acompañar. En las horas siguientes se repitió la misma dinámica, comprensión de órdenes simples en español, pero producción oral en otro idioma. La fluidez era impresionante. No se trataba de palabras sueltas, sino de frases completas, con pausas naturales, con expresiones faciales acordes. Emilia intentó explorar más. Le mostró imágenes y le pidió que narrara lo que veía. Él describió escenas simples con detalle.
Un niño corre en el parque. Una mujer sostiene un libro. Todo en esa lengua que para nosotros era un muro. La coherencia semántica estaba intacta. El cansancio comenzó a pasar factura. Tras un par de horas notamos que la fluidez disminuía. Algunas frases se interrumpían, otras se mezclaban con sonidos más cercanos al español. Tomás notó un patrón. Cuando estaba más fatigado, emergían sílabas castellanas dispersas, como si hubiera un puente frágil entre ambos idiomas. Esa observación me dio un respiro. Tal vez no habíamos perdido el español, sino que el cerebro, en su reorganización, había priorizado un canal oculto. El lenguaje materno podía volver con el tiempo, pensé. Aún así, el misterio persistía. ¿De dónde había surgido esa fluidez alternativa? Antes del mediodía pedí una interconsulta a neurología para ampliar las pruebas. Llegó el doctor Herrera, un colega con décadas de experiencia. Escuchó con atención. Pidió al paciente que repitiera ciertas sílabas y luego me dijo en voz baja: «No es inventado. Está construyendo frases gramaticales, pero no tengo idea de cómo explicar que un monolingüe de repente hable así». Las siguientes horas estuvieron llenas de hipótesis. Unos hablaban de criptomnesia lingüística, ese recuerdo escondido de exposiciones pasadas. Otros, de un fenómeno afásico raro. Algunos hasta mencionaron explicaciones más allá de lo científico, aunque yo insistía en mantenernos dentro del marco clínico. Mientras tanto, Ana permanecía junto a él, tratando de encontrar en su mirada un rastro de reconocimiento. Y lo había. En los gestos, en la forma de apretar su mano, en la sonrisa tímida. El vínculo seguía intacto, aunque la barrera del idioma parecía alzarse entre ellos como un muro inesperado. Lo que más me impresionaba era su serenidad. No mostraba angustia por no poder hablar en español. Para él, al menos en esas primeras horas, aquello parecía natural, como si su mente hubiera decidido que ese era ahora su idioma. No había frustración, no había desesperación. Hablaba con calma, con la convicción de que lo estábamos entendiendo. A medida que el día avanzaba, registramos nuevos detalles. Al escuchar canciones en español, movía los labios como si reconociera la melodía, pero las palabras que salían seguían siendo extranjeras. Al mostrarle frases escritas en castellano, señalaba letras y parecía comprender, pero al leerlas en voz alta emergía el otro idioma. Esa disociación entre comprensión y producción era lo más desconcertante. En un momento crucial, Emilia intentó una estrategia. Le pidió que repitiera, sílaba por sílaba, una palabra española. «Casa», dijo ella. Él lo intentó, pero lo transformó en otra palabra, con fonética extraña. El esfuerzo era real, pero el resultado siempre ajeno. Yo sabía que la neurología está llena de fenómenos inesperados, lesiones mínimas que cambian la conducta, traumas que reorganizan redes, pacientes que pierden habilidades específicas mientras conservan otras. Pero este caso superaba cualquier explicación simple. Y mientras lo observaba, con esa voz segura en un idioma que no conocía, sentía que estábamos frente a una puerta hacia lo desconocido. Pedí al instante el servicio de interpretación telefónica del hospital. No quería saturar al paciente con pruebas innecesarias, pero necesitábamos comprobar si lo que pronunciaba era realmente un idioma funcional o simplemente un conjunto de sonidos con apariencia coherente. La intérprete saludó en sueco y formuló dos preguntas básicas: si me escuchaba bien y cómo se sentía. La respuesta de él fue inmediata, sin titubeos, frases cortas, precisas, con relación directa a lo preguntado. La intérprete se quedó en silencio unos segundos y luego confirmó. Hablaba sueco estándar, con expresiones coloquiales que no correspondían a un principiante. En la sala reinó un silencio cargado, el tipo de silencio que aparece cuando la realidad contradice cualquier expectativa previa. Con esa confirmación, lo siguiente fue estructurar un protocolo ordenado. Comenzamos por lo básico, denominación de objetos simples. Le mostramos un bolígrafo, una taza, una bata.
En todos los casos nombró sin dudas en sueco. Pasamos a escenas gráficas. Un niño jugando, una mujer leyendo, un perro corriendo. Construyó frases completas, con verbos y adjetivos, sin vacíos ni inventos. No era la repetición de un repertorio memorizado. Había flexibilidad, variación, producción espontánea. Después le pedimos que escribiera. Le dicté en español palabras como casa y puerta. Las copió con precisión. Al leerlas en voz alta, las tradujo automáticamente. Ese detalle me impactó. El canal de entrada funcionaba en español, pero la salida estaba interceptada. Era como si la ruta final de expresión hubiera sido redirigida hacia otro idioma, aun cuando el input permanecía intacto. Ana, su pareja, apenas podía contener el desconcierto. Lo miraba y decía, él nunca estudió sueco, nunca. Yo trataba de explicarle que la mente puede sorprendernos, que a veces reorganiza caminos ocultos, pero sus ojos me decían que lo que sufría no era un misterio intelectual, era la angustia de no poder reconocer la voz del hombre que amaba. Esa misma tarde llamamos a un intérprete presencial. Llegó Lars, un sueco que además era lingüista. La conversación que sostuvo con el paciente fue sorprendente. Hablaron de temas cotidianos, el clima, la comida, recuerdos de infancia. No solo respondía, añadía matices, modulaba la entonación, usaba diminutivos y expresiones coloquiales. Lars me dijo luego, no es un nativo, pero tampoco es un principiante. Usa construcciones propias, se siente cómodo, aunque en ocasiones asoma una sintaxis que parece aprendida de contextos informales, como televisión o canciones. Eso abrió la hipótesis de la criptomnesia lingüística, recuerdos pasivos, enterrados, que al reorganizarse las redes cerebrales se convertían en la vía más accesible. Era plausible, pero me costaba aceptar que bastara para explicar esa fluidez. Una cosa es reconocer frases, otra, sostener una conversación con metáforas, ironías y giros espontáneos. La segunda jornada fue aún más reveladora. Cuando se fatigaba, comenzaban a colarse interjecciones en español dentro de frases suecas. Bueno, oye. No eran conscientes, simplemente emergían. Eso me dio esperanza. El español seguía allí, aunque el cerebro lo mantenía en segundo plano. Era como si la autopista principal hubiera cambiado de dirección, pero los caminos secundarios aún conectaban con la lengua materna. Exploramos la dimensión emocional. Pusimos música en español, canciones que Ana aseguró que eran sus favoritas. Él tarareó con precisión, reconoció la melodía, pero al cantar las palabras emergían en sueco. La prosodia original se mantenía, pero el contenido se expresaba en otra lengua. Esa mezcla era fascinante. El cerebro conservaba la música como vía más antigua, pero el texto era reemplazado. Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando Ana le pidió repetir una frase que para ellos tenía un valor íntimo. La miró con ternura, intentó articularla en español y logró una sílaba limpia. El resto inevitablemente salió en sueco. Fue un destello, un puente efímero, pero suficiente para demostrar que la lengua materna no estaba perdida, solo inaccesible en condiciones normales. El EEG mostró enlentecimiento difuso, pero ningún patrón epileptiforme que explicara el fenómeno. La resonancia tampoco reveló lesiones significativas. Era desconcertante. Los estudios decían normal, pero la clínica gritaba lo contrario. El equipo se dividió entre quienes hablaban de afasia atípica y quienes defendían la hipótesis de reorganización cortical. Yo preferí mantener la incertidumbre como dato. A veces lo más honesto es aceptar que no sabemos. La vida cotidiana en la unidad también se transformó. Enfermería colocó carteles con pictogramas traducidos al sueco. Dolor, sed, frío. Él los comprendía, y eso le daba seguridad. Se redujo su ansiedad y con ello mejoró su colaboración. Comprendí que el cuidado en estos casos también es un idioma,
uno que no necesita gramática. Hacia el final del segundo día, dibujé un mapa en mi libreta. Comprensión auditiva en español, sólida. Producción oral, desviada al sueco. Escritura, mixta. Lectura en español, traducida automáticamente. Ese mapa no explicaba las causas, pero describía el territorio. Y a veces en medicina, eso es todo lo que se puede hacer, cartografiar el terreno sin conocer aún la brújula. Esa noche volví a su habitación. Ana dormía en una silla incómoda, aferrada a su bolso. Él estaba despierto, tranquilo. Me acerqué y le hablé en español. «No tienes que forzar nada, estamos contigo». Me miró y respondió en sueco. No necesité traducción. Era un gracias. En los días siguientes, cada pequeño avance era un motivo de esperanza. A veces lograba pronunciar una palabra en español antes de desviarse. En ocasiones mezclaba ambos idiomas, como si estuviera jugando con las piezas de un rompecabezas. Documenté cada detalle, el contexto, el nivel de fatiga, la emoción implicada. Sabía que más adelante esos datos serían cruciales para interpretar lo que hoy parecía inexplicable. Yo mismo, en casa, repasaba mis notas. Consulté literatura médica, encontré casos aislados de pacientes que despertaban hablando idiomas aprendidos en la infancia y olvidados después. Pero ninguno se parecía tanto a este: la fluidez, la consistencia, la coherencia semántica. Sentí que lo que estábamos presenciando era algo que aún no tenía nombre definido. Ana se convirtió en una figura clave. Pasaba horas junto a él, hablándole en español aunque no recibiera la misma lengua de vuelta. Le tomaba la mano, le sonreía, y él le respondía en sueco con la misma calidez. Ella aprendió a interpretar gestos y entonaciones, a no desesperarse por la falta de palabras familiares, y yo aprendí, viéndolos, que el lenguaje es más que vocabulario. Es presencia, es mirada, es gesto. Hubo momentos de fricción. Un colega que entró a la sala comentó en voz baja: «Esto es una locura». Yo lo corregí con firmeza. No es locura, es clínica. No quería que el paciente o Ana sintieran que eran objeto de espectáculo. Insistí en tratarlo con la misma dignidad que cualquier otro, porque lo era, un ser humano atravesando un fenómeno raro, no un experimento. El tercer día hicimos pruebas de planificación verbal en sueco. Le pedimos que elaborara una lista de compras. Lo hizo con naturalidad, con estructura ordenada. Luego juegos de rimas, aliteraciones. Sonrió, disfrutaba. Eso me hizo pensar. El idioma puede haber cambiado, pero la personalidad seguía intacta. La chispa de humor, la manera de concentrarse, la calidez con Ana, todo eso permanecía. Esa noche me quedé reflexionando. ¿Qué es realmente nuestra lengua? ¿Una herramienta, un código o el hogar donde vive nuestra identidad? Si la identidad seguía intacta, ¿qué nos dice eso sobre la relación entre lengua y yo? Tal vez somos más que el idioma que hablamos. Tal vez el idioma es solo el traje que nos toca llevar en un momento de la vida. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Durante una conversación con Lars, el paciente utilizó de pronto una palabra en español, aislada, pero clara. La soltó con naturalidad, casi sin darse cuenta. Todos lo notamos, y él mismo se sorprendió. No lo repitió después, pero fue una prueba de que el español podía emerger en condiciones específicas. Ese detalle reforzó mi hipótesis. El cerebro no había borrado la lengua materna, solo había cerrado el acceso principal. Con tiempo y rehabilitación, tal vez podría recuperar parte del español. La incógnita era cuánto y en qué medida. Salí de la unidad esa noche con una certeza distinta. No estábamos frente a un misterio sobrenatural ni frente a un delirio. Estábamos frente a la prueba viva de que el cerebro aún guarda secretos. Y aunque no teníamos todas las respuestas, sabíamos que lo esencial era cuidar al paciente, acompañar a Ana y documentar cada paso. El primer gran giro llegó de la manera más inesperada.
un recuerdo que parecía enterrado en lo más hondo de su memoria. Durante una de las evaluaciones rutinarias, le dejé frente a la mesa una hoja donde había anotado mis iniciales y la fecha. Cuando regresé, encontré en el borde inferior una palabra escrita con letra firme: Gem. Lars, el intérprete, lo leyó de inmediato. Hogar. Le pregunté con voz calma qué significaba para él. Me miró con una seriedad inusual y respondió en sueco: Aquí huele como la casa de la señora que me cuidaba. Esa frase fue como abrir una rendija por donde la luz se filtraba. Ya no estábamos frente a un fenómeno sin anclaje. Había un rastro, un punto de apoyo que podía explicar lo que hasta ese momento parecía imposible. La hermana del paciente, que había llegado esa tarde, escuchó la frase y frunció el ceño. Dijo que de pequeños, por un tiempo, una vecina de origen extranjero lo cuidaba cuando su madre tenía turnos dobles. Buscó entre sus cosas y nos mostró fotografías antiguas. En una de ellas aparecía un niño sentado en el suelo y una mujer rubia inclinada sobre él con un libro en la mano. El reverso de la foto tenía palabras en una lengua que no era español. El paciente, al verla, murmuró en sueco un nombre cariñoso, probablemente un diminutivo. Fue el segundo gran giro. La posibilidad real de que aquella exposición temprana hubiera quedado grabada en su cerebro, invisible por años, y ahora emergiera como lengua dominante tras el trauma. Decidimos explorar la memoria sensorial. La hermana relató que aquella vecina solía darle galletas de mantequilla, que había un televisor sintonizado en un canal extranjero y que a veces cantaba nanas. Esa noche pedimos pan tostado con mantequilla en la sala de procedimientos contigua. El olor se filtró discretamente hasta la habitación. El paciente alzó la cabeza y, casi sin esfuerzo, pronunció en sueco el nombre de una galleta típica. Describió su textura y su forma. Ana, al escucharlo, no pudo contener las lágrimas. Yo sentí que ese instante era un ancla clínica. El lenguaje no estaba flotando sin sentido. Estaba sostenido por raíces que recién comenzábamos a desenterrar. Pero un giro rara vez llega solo. A la mañana siguiente, en plena conversación fluida, Lars se detuvo. Me dijo que el paciente había utilizado una muletilla más propia del noruego que del sueco. Poco después, apareció otra construcción que parecía tomada de un dialecto escandinavo distinto. Eso cambió el ángulo de nuestra hipótesis. Tal vez no se trataba de un sueco puro aprendido de manera formal, sino de un mosaico de exposiciones mezcladas. Como si en su infancia hubiese estado rodeado de palabras procedentes de varios registros, absorbidas sin conciencia y ahora liberadas como un tejido único. Ese fue el tercer giro. No hablaba un idioma escolar, sino un collage vivo, resultado de experiencias fragmentarias. Con esa sospecha, pasamos a pruebas más finas de lectura y compensación. Le ofrecimos un cuento sencillo en sueco y lo leímos en turnos alternados. Cuando encontraba una palabra difícil, no se detenía. Buscaba un sinónimo o reordenaba la frase. Esa flexibilidad mostraba que no repetía frases memorizadas, sino que usaba estrategias cognitivas propias de un hablante funcional. Y al final del cuento, rió con ganas ante una situación cómica. Le pregunté qué le hacía gracia y respondió con una palabra que significaba pícaro. Que pudiera encontrar humor en contexto fue para mí más revelador que cualquier prueba formal. El humor, pensé, es la prueba definitiva de que un idioma está vivo en la mente. El cuarto giro fue emocional. Ana quiso hablarle de un recuerdo íntimo, la noche en que decidieron mudarse juntos. Se lo relató con voz quebrada. Él la miró en silencio y en lugar de repetir la frase que ella esperaba, golpeó suavemente su pecho con 2 dedos y dijo en sueco: «Estoy aquí». No era la respuesta esperada, pero era la esencia de lo que ella necesitaba, confirmar que seguía siendo él. En ese momento comprendí algo fundamental. La identidad no se había movido, solo el idioma de expresión.
El núcleo de la persona permanecía intacto. A partir de ese punto, la tensión cambió de forma. Ya no era la angustia de lo inexplicable, sino la pregunta práctica. ¿Y ahora qué? ¿Se quedaría hablando así para siempre? ¿Volvería el español? ¿Cómo adaptarse? Introdujimos pequeños ejercicios de repetición en español, siempre con límites para no generar frustración. Observamos que, ante palabras con fuerte carga emocional, lograba emitir alguna sílaba castellana antes de desviarse. Eso se convirtió en nuestra pista. El español no estaba borrado, solo bloqueado por la reorganización cerebral. El quinto giro llegó por una nota archivada en la escuela primaria. Trabajo Social consiguió una ficha de inscripción de cuando tenía 5 años. En una observación, la maestra había escrito: expone canciones extranjeras y vocablos sueltos en idioma nórdico, vecina. Era la confirmación documental de que esa exposición había existido. La familia lo había olvidado, pero el cerebro lo había guardado. Esa evidencia nos permitió sostener que no estábamos frente a un milagro, sino a una memoria oculta rescatada por la neuroplasticidad. Esa misma noche, repetimos la prueba con música. Esta vez, elegimos una nana sueca antigua. En la tercera versión, el paciente cerró los ojos y comenzó a tararear con precisión la melodía. No había letra, solo vocales prolongadas que acompañaban las notas. Cuando terminó, abrió los ojos con una expresión indescriptible. No era alegría ni tristeza, era la conciencia de haber tocado un recuerdo sin nombre. Ese fue el sexto giro. Comprobar que la música podía actuar como llave para abrir puertas que ni él sabía que existían. Cada uno de estos giros no resolvía el misterio, pero lo volvía más humano. El idioma no había aparecido de la nada. Tenía raíces en la infancia, recuerdos sensoriales, fragmentos de exposición. La mente había decidido, quizá por economía neurológica, que esa era la vía más accesible tras el despertar. Lo que para la familia era un abismo, para el cerebro era simplemente el camino menos costoso. Aún así, quedaban interrogantes abiertos. ¿Por qué había emergido con tanta fluidez? ¿Por qué desplazó por completo al español en lugar de coexistir desde el inicio? ¿Cuánto duraría? Eran preguntas sin respuesta inmediata. Lo único seguro era que el paciente estaba vivo, lúcido, con identidad preservada, y que, aunque hablara en otro idioma, seguía siendo él. Esa convicción me permitió sostener el rumbo. Documentamos cada giro con precisión, porque algún día otros médicos necesitarían estas notas para comparar casos, y también porque cada palabra anotada era una forma de respeto hacia él y hacia Ana. Mirando atrás, cada revelación fue una lección. El hogar escrito en un papel, la fotografía con la vecina, el olor de la mantequilla, la muletilla noruega, la risa ante un cuento, el gesto en el pecho diciendo «estoy aquí», la nota escolar olvidada, la nana tarareada. Cada una fue una puerta que se abrió y nos mostró que lo inexplicable, cuando se mira con paciencia, siempre encuentra raíces. Y yo entendí, en lo más íntimo, que a veces los giros de la vida no consisten en respuestas definitivas, sino en recordarnos que lo que creemos conocer del cerebro es apenas un borrador. La tensión acumulada durante días alcanzó su punto máximo una mañana que, a primera vista, parecía idéntica a las anteriores. El paciente estaba sentado, más animado, con la mirada despierta. Lars había llegado temprano para una sesión larga, y Ana se había acomodado en la silla habitual, con un termo de café que sujetaba entre las manos como si fuera un amuleto. Yo entré con mi libreta, preparado para registrar lo que consideraba una rutina más. No imaginaba que esa jornada marcaría el momento culminante del caso. Comenzamos con preguntas sencillas, las de siempre: nombrar objetos, describir escenas. La fluidez se mantenía. Luego, Lars le pidió narrar un recuerdo, y lo hizo con una precisión que nos impresionó. Habló de un parque, de un columpio, del sonido de un tranvía. Todo en sueco, claro, pero con una coherencia innegable.
Yo anotaba cada palabra sin levantar la cabeza, hasta que de pronto escuché una sílaba que no pertenecía al idioma que venía usando. Se detuvo un instante y pronunció una palabra en español. No fue un error fonético ni un intento fallido. Fue una palabra clara, limpia, pronunciada con naturalidad. La sala quedó en silencio. Ana, con los ojos abiertos como platos, apretó el termo contra el pecho. Yo levanté la vista. Él nos observaba con una leve sonrisa, como si supiera que algo extraordinario acababa de ocurrir. Esa palabra, tan simple como poderosa, se convirtió en el epicentro de nuestro clímax. No recuerdo cuál fue exactamente. Lo que recuerdo es la electricidad que recorrió la habitación, la sensación de estar presenciando un cruce de mundos. Lars lo miró con asombro y me dijo en voz baja: «Eso no fue sueco, eso fue español». Decidimos entonces arriesgar una evaluación decisiva. Le pedí que repitiera frases cortas en castellano, muy sencillas. Mi casa, mi nombre, te quiero. El resultado fue desconcertante. Lograba emitir una o dos palabras, pero inmediatamente el discurso se desviaba al sueco, como si la lengua materna apareciera un segundo para luego ser desplazada. Era un patrón híbrido, una especie de puente que se abría y se cerraba con brusquedad. Ese fue el punto más tenso. Comprendimos que el español estaba allí, activo, pero atrapado detrás de un muro que solo dejaba pasar fragmentos. La emoción de Ana era indescriptible. Tomó su mano y le dijo: «Te amo». Él la miró fijamente y, tras un silencio largo, respondió con una mezcla de ambos idiomas: «Jag älskar, tú». Fue torpe, fue entrecortado, pero fue un gesto de amor que trascendía cualquier frontera lingüística. Ana rompió en llanto y yo sentí un nudo en la garganta. El equipo entero contenía la respiración. No era momento de protocolos estrictos, era momento de humanidad. Decidí suspender las pruebas y dejar que la escena hablara por sí sola. Ese cruce de lenguas, ese intento desesperado de tender un puente hacia la mujer que amaba, era la revelación más poderosa de todas. En los días siguientes, ese fenómeno se repitió. Cada tanto aparecían palabras en español, generalmente asociadas a emociones intensas: cariño, miedo, gratitud. El resto del discurso seguía en sueco. Esa disociación me enseñó algo que ningún manual dice, que el lenguaje emocional puede resistir incluso cuando la estructura racional se reconfigura. El amor, pensé, encuentra su idioma aunque tenga que inventarlo. Pero el clímax no se limitó a ese instante de emoción. Hubo también un momento de confrontación científica. Presentamos el caso en una reunión clínica con otros especialistas. Algunos insistieron en catalogarlo como síndrome de acento extranjero. Otros lo consideraban un ejemplo extremo de criptomnesia. Yo defendí que era algo más complejo, una reorganización profunda que había resucitado circuitos dormidos. La discusión fue intensa, casi acalorada. Cada hipótesis tenía fisuras, y sin embargo, todos coincidían en algo. Era un fenómeno excepcional, digno de ser estudiado. Mientras tanto, en la habitación, la vida seguía. Él comenzaba a comunicarse mejor con carteles bilingües y pictogramas. Su humor se mantenía, su identidad seguía intacta. Ana, con paciencia admirable, aprendía palabras básicas en sueco. Lo más conmovedor era verlos interactuar. A veces él le decía frases enteras en sueco y ella, sin entenderlas, asentía con una sonrisa. No necesitaban traducción. El vínculo estaba intacto. El momento de mayor tensión clínica ocurrió cuando intentamos una prueba de lectura en voz alta en español. Le entregamos un texto breve, un párrafo simple. Lo observó, lo recorrió con los ojos y durante unos segundos pareció perdido. Luego comenzó a leer, pero lo que salía de su boca era sueco. Sin embargo, la entonación coincidía con la puntuación del texto en castellano. Era como si su cerebro procesara la estructura visual del español, pero al producir sonido lo tradujera de inmediato.
Fue frustrante y fascinante a la vez. Ese día comprendí que estábamos frente a un laberinto neurológico. La información entraba en español, pero las puertas de salida conducían al sueco, y aún así, de tanto en tanto, un resquicio dejaba escapar una palabra castellana. Ese juego de entradas y salidas era, en sí mismo, el clímax científico del caso. El clímax humano, sin embargo, ocurrió una noche. Yo estaba de guardia y pasé a revisarlo. Ana estaba dormida en la silla. Él estaba despierto, tranquilo. Me acerqué y le pregunté en español si quería agua. Me miró, sonrió y dijo con voz clara: sí, solo esa palabra. No necesitó más. Fue suficiente para saber que el puente seguía ahí, que aunque frágil, podía sostenerlo. Salí de la habitación con una certeza. No estábamos frente a un misterio sobrenatural, sino frente a la prueba viva de que el cerebro aún guarda secretos insondables. El clímax no fue una resolución definitiva, sino el descubrimiento de que el amor, la memoria y el lenguaje son más flexibles de lo que creemos. En esos días comprendí que la medicina no siempre ofrece respuestas cerradas. A veces, el verdadero clímax está en aceptar que la ciencia puede describir el fenómeno, pero no agotarlo. Que detrás de cada caso hay una vida, un vínculo, una historia que no cabe en un diagnóstico, y que lo esencial, más allá de la lengua que use, es que la persona siga diciendo de una u otra forma: estoy aquí. Las preguntas seguían abiertas. Habíamos confirmado que el español no estaba borrado, que podía aparecer en destellos, especialmente cuando la emoción empujaba más fuerte que cualquier bloqueo neurológico. También sabíamos que el sueco, ese idioma enterrado en la infancia, se había convertido inexplicablemente en el canal principal. Ahora tocaba lo más difícil: aceptar lo incierto, acompañar la recuperación y extraer de todo aquello un aprendizaje. El primer paso en la resolución fue establecer una rutina clara. Diseñamos sesiones breves de estimulación en español, intercaladas con descansos. No se trataba de imponer un idioma, sino de ofrecerle la posibilidad de que lo eligiera cuando estuviera listo. Descubrimos que las palabras con mayor carga afectiva eran las que más fácilmente emergían: sí, no, gracias, amor. En cambio, frases neutras como abre la puerta o cierra la ventana seguían saliendo en sueco. Era como si el cerebro hubiera jerarquizado la lengua materna para lo esencial del corazón, mientras delegaba lo cotidiano al idioma alternativo. Ana fue clave en esta etapa. Aprendió a hablarle sin exigirle traducciones, aceptando lo que viniera. Cada vez que él soltaba una palabra en castellano, aunque fuera mínima, ella la celebraba con una sonrisa y una caricia. Esa actitud evitaba que la frustración creciera. Porque si algo aprendimos es que la frustración bloquea más que cualquier lesión. Cuando uno siente que decepciona, el cerebro se repliega. En cambio, cuando se siente aceptado, encuentra nuevas rutas. La evolución clínica mostró patrones interesantes. Durante las mañanas, cuando estaba descansado, el sueco dominaba por completo. A medida que avanzaba el día y se fatigaba, comenzaban a filtrarse interjecciones en español. Era como si la fatiga debilitara la barrera y permitiera que la lengua materna se colara por grietas. Esa observación me llevó a pensar en la plasticidad cerebral no solo como reorganización, sino también como sistema de ahorro. Cuando el esfuerzo es demasiado, el cerebro busca caminos más antiguos, más económicos, y el español, pese a estar bloqueado, seguía siendo la ruta más antigua. La hermana del paciente se involucró también en el proceso. Trajo más recuerdos de la infancia, fotos, objetos antiguos. Uno de ellos era un cuaderno escolar con dibujos infantiles. En una página aparecía una canción con palabras sueltas en castellano y al lado, garabatos que imitaban sonidos extranjeros. Cuando se lo mostramos, el paciente lo observó largo rato y luego sonrió. No dijo nada, pero la expresión era suficiente. Había reconocido una parte de sí mismo que había quedado en pausa durante décadas. El tiempo nos mostró que el caso no se resolvería con un final de película.
No hubo un día en que el español regresara de golpe, ni una sesión milagrosa. Lo que hubo fue un lento aprendizaje de convivencia. El paciente empezó a aceptar que su cerebro funcionaba ahora con dos llaves, una que abría la puerta del sueco para la vida diaria y otra que permitía, en momentos íntimos, recuperar trozos de castellano. Esa convivencia se volvió menos extraña con el tiempo. Ana aprendió a escuchar con los ojos, a traducir con la piel. Y yo aprendí que la medicina no siempre consiste en devolver lo perdido, sino en enseñar a vivir con lo que queda. En lo profesional, me quedó la lección de la humildad. Presentamos el caso en un congreso, y lo que más llamó la atención no fueron los tecnicismos, sino la dimensión humana. Varios colegas me dijeron, «Esto nos recuerda que detrás de cada fenómeno hay una persona». Y tenían razón. El paciente no era un experimento. Era un hombre con una vida, con vínculos, con una historia que iba mucho más allá de lo neurológico. La reflexión final llegó una tarde cualquiera. Estaba revisando sus notas clínicas cuando entré a la habitación y lo encontré en silencio, mirando por la ventana. Me acerqué y le pregunté en español qué pensaba. Me miró, respiró hondo y dijo en castellano, con voz pausada, «Estoy vivo». Fue una frase breve, entrecortada, pero cargada de una fuerza que ningún diagnóstico puede igualar. Esa frase fue su manera de resolver el misterio. No necesitaba explicar por qué hablaba en otro idioma, solo necesitaba recordar que estaba ahí, presente, con vida. Y entonces comprendí que la resolución no estaba en recuperar un idioma por completo, sino en aceptar que la vida sigue aunque el lenguaje cambie de forma. El amor no desapareció, la identidad no se borró, la persona no se perdió. Simplemente, el cerebro eligió un camino inesperado para seguir adelante. De todo este proceso me llevé varias lecciones. La primera, el lenguaje no es solo un conjunto de palabras, es un hogar. Podemos mudarnos de casa, pero siempre recordaremos el olor del primer hogar. La segunda, la identidad no depende de un idioma, sino de la memoria emocional. Él seguía siendo el mismo hombre que Ana amaba, aunque la lengua que usara fuera otra. La tercera, la medicina no puede dar respuestas a todo, pero puede ofrecer acompañamiento, y a veces eso es suficiente. Pienso también en lo filosófico. ¿Qué nos dice este caso sobre la fragilidad de nuestras certezas? Creemos que controlamos nuestras palabras, que somos dueños de nuestra lengua, pero la verdad es que dependemos de redes invisibles que pueden reconfigurarse en cualquier momento. Un accidente, una crisis, y de pronto nos descubrimos hablando otro idioma, recordando lo que creíamos olvidado, expresándonos de formas insospechadas. La mente es un territorio más vasto que cualquier mapa que hayamos trazado. Ana me dijo una vez, «Me da igual que hable sueco o español mientras siga siendo él». Esa frase me acompañará siempre. Me recordó que, en última instancia, lo que importa no es el idioma, sino la presencia, el vínculo, la mirada que reconoce. El idioma es un medio, no un fin. Y aunque la ciencia busque explicaciones, el amor nunca necesita traducción. El desenlace, entonces, no fue un retorno absoluto al castellano ni una permanencia total en el sueco. Fue un espacio híbrido, un territorio compartido entre dos lenguas que aprendieron a convivir. Un territorio que, lejos de ser una pérdida, se convirtió en símbolo de resiliencia. Porque si algo nos mostró este paciente es que la vida siempre encuentra una forma de expresarse, aunque sea en un idioma inesperado. Hoy, cuando pienso en este caso, no lo recuerdo como una rareza neurológica, sino como un espejo de nuestra condición humana. Somos frágiles, sí, pero también somos capaces de reinventarnos. Podemos perder caminos, pero siempre habrá atajos escondidos. Podemos olvidar palabras, pero nunca olvidamos el deseo de comunicarnos. Y mientras exista ese deseo, habrá lenguaje, aunque adopte formas que no entendamos del todo. Lo que queda es la reflexión final. El lenguaje no es solo una función del cerebro,
es un acto del alma, y aunque la ciencia busque mapas, siempre habrá regiones que escapen. Tal vez ahí reside la verdadera grandeza del ser humano, en la capacidad de seguir diciendo «estoy aquí», aun cuando las palabras cambien de idioma. Cuando miro en retrospectiva todo lo que vivimos con este caso, me doy cuenta de que el verdadero desenlace no estuvo en las pruebas, en las reuniones clínicas, ni en las hipótesis que intentamos sostener. Estuvo en los silencios, en los gestos, en las palabras mínimas que lograron abrirse paso en medio de la incertidumbre. Cada destello en español, cada sonrisa, cada sí, pronunciado con esfuerzo fue, en realidad, una victoria. Y lo que parecía un misterio incomprensible terminó siendo una lección sobre lo frágiles y al mismo tiempo resistentes que somos como seres humanos. Hubo momentos en los que sentí que la ciencia se me escurría de las manos, que ninguna teoría era lo bastante sólida para contener lo que estaba ocurriendo frente a mí, y sin embargo, ahí entendí que la medicina no es un compendio de respuestas definitivas, sino un oficio de acompañamiento, de escucha, de paciencia. A veces, lo más honesto que podemos decir es «no lo sé», pero al mismo tiempo sostener la certeza de que no abandonaremos al paciente en su enigma. Esa paradoja, la de reconocer nuestra ignorancia sin soltar la mano de quien atraviesa lo desconocido, fue el verdadero aprendizaje. Recuerdo que en una de las últimas sesiones, mientras intentábamos que leyera en español, se detuvo, dejó de mirar el papel y me observó directamente. No dijo nada durante largos segundos. Luego pronunció en sueco una frase que Lars tradujo como «Déjalo, estoy bien». Esa frase, tan sencilla, me dejó claro que, a veces, insistir demasiado en recuperar lo perdido puede ser menos importante que aprender a vivir con lo nuevo. El idioma que hablaba podía haber cambiado, pero él seguía siendo él. Ana fue, sin duda, el faro de todo este proceso. Su paciencia, su ternura, su capacidad de aceptar lo que venía sin exigir lo que no podía darse fueron esenciales. Verla aprender frases en sueco, reírse cuando él pronunciaba palabras que ella no entendía, abrazarlo aunque el idioma se interpusiera, fue un recordatorio de que el amor es más fuerte que cualquier barrera lingüística. Ella me enseñó que al final no importa tanto cómo nos decimos las cosas, sino que estemos ahí para decirlas. La resolución clínica nunca fue absoluta. No hubo un día en que dijéramos, ya volvió el español. Hubo avances, retrocesos, momentos de claridad y otros de confusión. Pero hubo, sobre todo, una adaptación. El paciente aprendió a convivir con dos lenguas, con una frontera que se movía a veces caprichosamente, y en esa convivencia encontró estabilidad. No se trató de un final perfecto, sino de un final humano, y quizá eso sea lo más cercano a la verdad. En lo personal, este caso me transformó. Me hizo comprender que el lenguaje, que damos por sentado, es mucho más frágil de lo que creemos, que detrás de cada palabra hay un entramado de memoria, emoción y biografía que puede reconfigurarse en un instante, y que, incluso cuando ese entramado se desordena, la esencia de la persona permanece. La identidad no se disuelve porque cambie el idioma, sigue ahí, intacta, esperando ser reconocida. A veces pienso en lo que significa perder, aunque sea parcialmente, la lengua materna. Es como perder la llave de una casa donde hemos vivido toda la vida. Pero también pienso que, aun sin esa llave, seguimos siendo quienes somos. Podemos encontrar nuevas puertas, podemos aprender a habitar otros espacios. Lo importante no es la lengua en sí, sino lo que ella guarda. La capacidad de decir, estoy aquí, de mirar a los ojos a alguien y hacerse presente. Mientras escribo estas líneas, me viene a la mente el momento en que me dijo por primera vez sí en español. Esa palabra tan breve fue, para mí, el clímax y la resolución al mismo tiempo, porque contenía todo: la afirmación de la vida, la prueba de que el idioma seguía ahí, y el recordatorio de que no necesitamos discursos elaborados para conectar.
A veces basta un monosílabo para decirlo todo. Y entonces llego a la reflexión más profunda. El lenguaje es un milagro cotidiano que usamos sin darnos cuenta, pero también es una fragilidad que puede cambiar en cualquier momento. Eso debería hacernos más humildes, más agradecidos. No damos suficiente valor a nuestra capacidad de hablar, de nombrar, de expresar. Este caso me enseñó a valorar cada palabra como si fuera única, como si pudiera ser la última. Quisiera invitarte, que me escuchas o me lees, a que te detengas un instante a pensar en esto. ¿Qué significa para ti tu lengua? ¿Qué pasaría si un día despertaras hablando en otro idioma? ¿Seguirías siendo tú? Yo estoy convencido de que sí, porque lo esencial no se mide en palabras, sino en la capacidad de mirar al otro y hacerle saber que estás ahí. Este relato no tiene un final cerrado, porque la vida no funciona con puntos finales absolutos. El paciente sigue su proceso, la familia sigue aprendiendo y yo sigo reflexionando. Pero hay algo que queda claro. La historia no es un misterio sin solución, es un espejo de lo que todos somos. Seres frágiles, impredecibles, pero también capaces de encontrar caminos nuevos donde parecía que no los había. Así que, si este caso te deja algo, que sea esto. Cuida tu lenguaje, valora tus palabras y recuerda que más allá de ellas siempre hay un mensaje mayor. La presencia, la identidad, el amor. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haberme acompañado en este recorrido. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha tocado en alguna parte de tu experiencia, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntame, ¿qué reflexiones te despierta? ¿Qué hubieras sentido en el lugar de Ana, del paciente, del equipo? Tus palabras, tus experiencias pueden enriquecer este diálogo. Y si es la primera vez que llegas a este canal, te invito también a suscribirte. Aquí exploramos historias reales que desafían lo que creemos posible, no desde el sensacionalismo, sino desde la humanidad. Historias que nos recuerdan que la vida es mucho más compleja y fascinante de lo que solemos pensar. Comparte este video si crees que puede inspirar a alguien más. Alguien que quizá esté pasando por un momento de incertidumbre y necesite recordar que, aun cuando todo cambia, lo esencial permanece. Porque al final, más allá del idioma que uses, siempre hay una forma de decir, estoy aquí,